vamos a arrancar. Recuerden que todas las preguntas que tengan las pueden hacer sin ningún problema. Para eso estamos. Pero mientras tanto, vamos a tratar de mantener los micrófonos silenciados para permitir que sus compañeros puedan escuchar sin ningún problema. Entonces, porfa, ayúdenme con los micrófonos, porfa. Juliana. Escríbanle por WhatsApp. Muy bien. ¿Están viendo lo que estoy viendo yo? Juliana, se le volvió a prender. Sí, profe, estamos viendo la imagen de los Simpson. Eso. Oxigenoterapia, muchachos, el oxígeno es fundamental y ya vamos a ver para qué termina siendo útil. Es un medicamento y lo vamos a utilizar mucho, pero recordando, pues, oxígeno viene de óxido o de oxis y de gonos, que es productor, o sea que básicamente la palabra se origina del productor de óxido. Es altamente electronegativo, solamente superado en electronegatividad por el flúor, y dado que constituye la mayor parte de la masa del agua, es también un componente mayoritario de la masa de los seres vivos. Nosotros básicamente somos una mezcla importante de agua y carbono, y en condiciones normales de presión y temperatura, el oxígeno es un gas que no tiene color y que no tiene olor. El oxígeno es supremamente importante para la vida en la Tierra y básicamente, aunque no es lo que más respiramos en concentración, quizás es fundamental para las funciones biológicas. Entonces, esos aspectos de generalidades uno los debería recordar porque, pues, por supuesto, es algo que todo el mundo debería saber. Pero para que el oxígeno pueda llegar y lo podamos utilizar, hay una cosa que se llama el principio de Fick. El principio de Fick es básicamente ese camino que tiene que recorrer el oxígeno desde la atmósfera para poder llegar hasta la célula y llevar allí a cabo su acción biológica y contribuir, por supuesto, a lo que se espera que haga el oxígeno en el final de la cadena transportadora de electrones, como vamos a ver, como aceptor de hidrogeniones para terminar formando agua, como parte final del metabolismo de los carbohidratos en la producción de energía. Entonces, básicamente lo que se hace es inhalación de oxígeno de la atmósfera, de esa concentración de oxígeno que es igual en cualquier parte de la atmósfera de la Tierra. Lo que va a variar es la presión, como lo veremos posteriormente. Luego, ese oxígeno tiene que ir a los glóbulos rojos o a los hematíes, y este tiene que ser transportado a través del torrente sanguíneo para llegar hasta la célula que lo necesita. Es un proceso logístico complicado que quiero que recuerden que se llama principio de Fick, y que, por supuesto, si hay una alteración en cualquier parte de este proceso, podemos llevar a cabo un proceso grave de alteración a nivel celular. Entonces, esto es necesario para que el oxígeno llegue a las células, y este principio de Fick lo vamos a estudiar con detalle. Lo primero que vamos a hacer es tratar de llevar el oxígeno hacia nuestras vías respiratorias en el proceso de la ventilación. Por favor, nosotros utilizamos esos términos de forma no clara porque somos muy indisciplinados. La ventilación es ese proceso mecánico de el paso o la utilización de estos gases de la atmósfera para llevarlos hasta la membrana alveolo capilar, pero la respiración es el proceso celular. Básicamente, uno siempre va diciendo la frecuencia respiratoria, cuánto respira o no respira, y aunque eso nunca lo vamos a cambiar, yo no lo pude cambiar en los libros de pH, TLS y MLS, porque lo utilizamos de manera indistinta, pues vale la pena que sepamos que hay diferencias. La ventilación es el proceso mecánico, la respiración es el modelo celular, y eso es lo correcto, así lo utilicemos de forma inadecuada. Entonces, este primer paso es el proceso de la ventilación, en el cual vamos a poder tomar aire. Y lo que pasa a continuación es que ese proceso tiene que continuar pasando o inhalando ese aire, que generalmente se hace por la nariz, donde se humidifica, donde hay un poquito de turbulencia que se genera por los pelos de la nariz que se denominan viurisas, y obviamente ese aire que es turbulento, que es entibiado, se tibia un poco y que se humedece, llega hasta las vías aéreas. Hay una cosa que es muy importante, y es que no, tenemos que conocer los volúmenes y lo que ocurre entre la zona de la respiración, me refiero a la cavidad nasal, oral, faringe, laringe, tráquea y bronquios, conforman un lugar que se llama el espacio
muerto anatómico y que corresponde aproximadamente a unos 2 mililitros por kilo, o sea, 150 mililitros de aire que no se intercambia, pero que ocupa espacio y que eso hará parte de algo que hablemos ahorita, los volúmenes pulmonares. Entonces, el aire humidificado, tibio y en general un poco filtrado va a llegar a la tráquea, que luego a su vez se divide en dos bronquios principales, que a su vez se divide en bronquios segmentarios, subsegmentarios y obviamente se subdividirá hasta llegar a los bronquiolos y bronquios terminales para que al llegar a los sacos alveolares pues tengamos la posibilidad de generar este proceso. Es importante desde el punto de vista de fisiología reconocer las capacidades pulmonares porque la ventilación, el proceso de ventilación y obviamente la llegada del oxígeno hasta el pulmón tiene esas características. Entonces, vamos a tratar de recordar esto que es una cosa muy importante que vimos en fisiología, pero que debemos recordar. Nosotros tenemos unos pulmones que tienen algunas capacidades o volúmenes pulmonares. Generalmente tenemos una capacidad pulmonar total, que es finalmente todo lo que puede albergar el pulmón con los volúmenes o la suma de los volúmenes completos. ¿Cuáles son los volúmenes completos? Entonces tendremos un volumen de reserva inspiratoria. Ese es el volumen de reserva inspiratoria, que es lo que hacemos cuando hacemos una inspiración forzada, o sea, al máximo llenamos nuestros pulmones de aire. Eso lo llamamos el volumen de respiración, de reserva inspiratoria, que va allá o más allá de ese volumen corriente, que es una respiración normal no forzada. ¿Cómo así? Cuando yo estoy respirando normalmente, lo que le entro en una respiración normal no forzada se llama volumen corriente. El volumen corriente es algo así más o menos entre 6 a 8 mililitros por kilo y obviamente no es una inspiración forzada. Es lo que hacemos normalmente. Ese volumen de reserva inspiratoria es el resto que le cabe al pulmón más allá del volumen corriente. También hay una reserva expiratoria. ¿Qué es la reserva expiratoria? Uno generalmente en el volumen corriente inspira y expira lo normal. El volumen de reserva expiratoria es que después de que usted expira, usted puede botar más. Usted no bota todo el aire, usted bota más de lo que puede y ese es el volumen de reserva expiratoria que está en esta parte de acá. La mezcla entre el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen corriente se llama la capacidad vital. Esa capacidad vital está alrededor de unos 5 litros y nos queda un pequeño volumen que se llama el volumen residual. Y es que por más que usted quiera aspirar, por más que usted bote todo el aire, siempre queda un poquito, siempre para mantener los alvéolos abiertos. Eso se llama volumen residual y ese volumen residual garantiza que los alvéolos no se tapen, que no se colapsen, que no haya telectasia. Esos son los volúmenes pulmonares. Entonces, por favor, recuerden que es importante conocer cuál es los volúmenes, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio, que la suma de estos tres se llama la capacidad vital, que nos queda el volumen de reserva o el volumen residual, y esto al final es la capacidad pulmonar total. Entonces tengan en consideración estos detalles que son importantes, porque uno de los valores que uno más tiene que tener en consideración, el que más de todos, es el volumen corriente, es el más importante. Cuando uno cuadra un ventilador mecánico, uno lo cuadra con volumen corriente, el resto de los volúmenes a uno no le preocupan tanto, pero uno sí debería conocer los volúmenes porque algunas enfermedades modifican los volúmenes pulmonares, pero quiero que el que más les preocupe acá se llama volumen corriente. ¿Cuánto es el valor del volumen corriente? En términos generales, de 500 a 600 mililitros. En general, 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Ese es el volumen corriente. Entendiendo los volúmenes, entonces podremos entender el otro proceso que sigue a continuación, que se llama la hematosis. La hematosis es el paso que ocurre del oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, pero para eso hay que llevar oxígeno hasta la membrana o hasta el alvéolo. Y obviamente acá también empieza a liberarse CO2 que va a ser exhalado.
Entonces, ese es el proceso que sigue a continuación y que dependerá, por supuesto, mucho de los volúmenes pulmonares, de la ventilación minuto y del proceso mecánico de la ventilación. Así pues, los hematíes que tienen menos concentración de oxígeno llegan a este punto y por simple gradiente el oxígeno va a pasar de este lugar que tiene mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración para ser transportado. Entonces, esto es lo que termina quedando en el aire alveolar. Cuando nosotros respiramos, vamos a respirar una serie de cosas importantes. Primero, todo el mundo dice, bueno, uno respira ese oxígeno que tiene un 21% aire, perdón, que tiene un 21% de oxígeno, tiene un porcentaje variable de nitrógeno, tiene un porcentaje variable de otros gases. Pero hay una cosa que es muy importante, uno también respira algo de agua, hay vapor de agua en la atmósfera, hay algo de vapor de agua dependiendo del lugar donde nosotros vivimos y eso también se respira. Pues a nivel alveolar, esos valores se miden de acuerdo a la presión atmosférica o al lugar o a la altura a la que estemos. Y en este caso, hola. Profe, pero entonces, lo que vos decís del agua, ¿cierto? Que es variable según el lugar donde nosotros vivimos. ¿Eso tiene alguna importancia, pues, en lo que, o sea, sí tiene importancia, pero no sé cómo decir? Mi negro, tiene importancia, claro que tiene importancia, ponele cuidado, ¿por qué? Nosotros respiramos una mezcla, ¿cierto? Una mezcla. En esa mezcla respiramos oxígeno, nitrógeno, si es que en la atmósfera hay CO2 podemos reinhalarlo, si hay monóxido podremos reinhalarlo o inhalarlo, si es que por ejemplo estamos en una atmósfera donde haya, pero hablemos de condiciones en las que el aire es limpio. En condiciones donde el aire es limpio, básicamente vamos a respirar oxígeno en un porcentaje, nitrógeno en un porcentaje y obviamente algo de vapor de agua, que se considera también importante en el proceso de la respiración. De acuerdo a esto, hay una ley que se llama la ley de Henry, y la ley de Henry dice que los gases van a estar a una presión determinada de acuerdo a condiciones, por supuesto, de temperatura, y que la presión total depende de la suma de las presiones parciales. Entonces, el oxígeno genera una presión, el nitrógeno genera una presión y el vapor de agua genera otra presión. Entonces, si yo tengo mayor humedad, quizás puedo aumentar la presión solamente del vapor de agua, que al final va a sumar y obviamente va a aumentar la presión parcial. El aumento de la presión parcial o de la presión total en este caso será útil y no se me vayan a angustiar. Tengan mucha atención porque ahorita les voy a explicar el efecto, por supuesto, de la presión atmosférica sobre la ventilación y sobre ese proceso de la ventilación para que puedan entender, por supuesto, por qué uno en la altura no respira tan bien. Y es que tiene que ver con lo que les vengo diciendo. Entonces, la gráfica que están viendo a continuación se está ocurriendo a nivel del mar. ¿Y por qué a nivel del mar? Porque a nivel del mar hay toda una atmósfera de presión sobre nosotros, pero a medida que vamos a ir estando más arriba, hay menos presión porque obviamente no tenemos una atmósfera sobre nosotros. Podemos tener una cantidad menor, ya lo vamos a ver. Entonces, es simplemente para poderles ilustrar que dentro del alvéolo, de acuerdo a la presión atmosférica, los gases van a ejercer una presión. El nitrógeno una presión, el oxígeno una presión, el CO2 va a generar una presión porque aquí hay CO2 como producto de la expiración y el vapor de agua va a generar una presión. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los gases que generan presión dentro del saco alveolar? Sería el nitrógeno en mayor medida, luego el oxígeno, luego el CO2, o luego más bien el agua, por supuesto el vapor de agua, y luego el CO2. Pero son esos cuatro. Esas cuatro cosas generan presión y que cuando yo modifico las concentraciones, obviamente puedo cambiar el comportamiento a través de lo que ocurre a través del saco alveolar. Esto es muy importante, esto es muy importante. Eso se llama la curva de Sebrich-Gauss, que es o se denomina la curva de disociación de hemoglobina. La hemoglobina es quien se encarga de transportar el oxígeno. Entonces, cuando la hemoglobina está transportando el oxígeno, tiene la capacidad de entregarlo o de mantenerlo. Hay condiciones que van a modificar esa entrega de oxígeno a través de la hemoglobina. ¿Y cómo se da esto? Estas condiciones modifican la entrega. Entonces, cuando ustedes lean en los libros que la curva de disociación se desvía a la izquierda o se desvía a la derecha, van a ver cambios
por supuesto, en esa afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno. Si el oxígeno, o más bien la hemoglobina, tiene mucha afinidad, no va a entregar fácilmente el oxígeno. Entonces, son dos cosas muy diferentes, tener afinidad o capacidad de fijarlo, y otra es la capacidad de entregarlo. Entonces, cosas como cambios en el pH, disminución de la temperatura, cambios en la presión de CO2 o cambios en una sustancia que se llama 2,3-difosfoglicerato, que va a ser útil para la entrega de oxígeno, van a modificar la curva hacia la izquierda. Entonces, el aumento del pH, o sea, cuando hay alcalosis, la disminución de la temperatura, la disminución en la presión parcial de CO2, la disminución en la presión parcial de CO2 en la sangre se llama hipocapnia, y la disminución en la producción de 2,3-difosfoglicerato van a aumentar la afinidad. Mientras que si la curva de disociación se tira a la derecha, entonces posiblemente vaya a disminuir la afinidad y lo va a aumentar la liberación. En este caso, cuando hay disminución del pH, o sea, cuando hay acidosis, cuando hay aumento de la temperatura, en el caso de fiebre, cuando aumenta la PCO2, eso se llama hipercapnia, y cuando aumenta la producción de 2,3-difosfoglicerato. Esa es la característica de la tendencia de la disociación de la curva de hemoglobina. Por eso es que ustedes tienen que entender que los cambios o algunos cambios fisiológicos van a modificar la capacidad que tiene de entrega la hemoglobina, y que eso no depende solamente de la concentración, o sea que no solamente se va a entregar porque haga falta en algún tejido. Estas cosas van a modificar la entrega de oxígeno. Espero que me entiendan porque este aspecto es muy importante y se ha establecido. Entonces, básicamente, de lo que estamos hablando es que en condiciones normales hay una entrega de oxígeno que depende de la concentración en las células y, por supuesto, de lo que ocurre en el alvéolo. Pero cuando el oxígeno va, o cuando la hemoglobina va cargada, lo va a entregar de forma fácil o difícil de acuerdo a estas variables: pH, temperatura, presión parcial de CO2 y la presencia o ausencia de 2,3-DPG o de 2,3-difosfoglicerato. Entonces, hay una cosa que es importante. Si al terminar esta clase todavía hay muchas dudas, les voy a facilitar un libro que se llama el libro de fisiología de Stuart Fox, que es tan bueno como el de Gayton, solo que es un poco más corto, para que le vuelvan a dar una revisada a esto que hace parte de la fisiología y que les va a poder hacer entender un poco más fácil este concepto. Entonces, téngalo en consideración. Esto que vimos se llama la curva de disociación de hemoglobina. Entonces, ¿por qué les he dicho esto? Porque en términos generales, para poder continuar con ese recorrido que el oxígeno está llevando a cabo por todo el circuito, hemos llegado hasta este punto, acá, hasta la hematosis, o sea, hasta atravesar la membrana alvéolo capilar, y que por concentración básicamente llegamos a esa circulación pulmonar. La circulación pulmonar es importante que se lleve a cabo, y que ustedes entiendan que la circulación pulmonar no se lleva a cabo de la misma manera en todas las áreas del pulmón. Básicamente, en la parte apical, cuando estamos sentados, estamos de pie, tenemos un área mejor ventilada y no tan bien perfundida. La parte media está muy bien perfundida y muy bien ventilada, y la parte de las bases generalmente está mejor perfundida y no tan bien ventilada. Alejandro, ¿por qué? Por efecto de la gravedad, porque los líquidos van a tender a ir a la parte de abajo, mientras que los gases van a ir a la parte de arriba. Entonces, esto va a hacernos entender la zona 1, la zona 2 y la zona 3, cómo se relacionan. Y para poder llevar a cabo una ventilación eficiente, tiene que haber una buena relación entre dos variables que se llaman la ventilación y la perfusión. Por eso, la relación ventilación-perfusión es más eficiente en la parte media. Y si nosotros le pusiéramos lógica al asunto, cuando estamos acostados, entonces en la parte posterior habría mayor perfusión, no tan buena ventilación. En la parte media habría una buena relación ventilación-perfusión, y en la parte anterior habría una buena oxigenación y no una tan buena perfusión. No quiero que se vayan pensando que solamente uno oxigena con la parte media, no, es más eficiente. Y esa es la razón que justifica por qué los pacientes, cuando tienen un COVID severo en cuidado intensivo, los pronamos, los volteamos, para invertir esa relación ventilación-perfusión. Y eso nos va a servir mucho para poder mejorar la oxigenación. Entonces, ese aspecto es importante. Hola. Profe, entonces cuando se hace el proceso de la oxigenoterapia en un paciente, por eso se pone en posición semi-Fowler o Fowler. Bueno, más que eso es un asunto más de comodidad, ¿cierto? Porque cuando yo le voy a poner o aumentar la fracción inspirada de oxígeno,
finalmente no se modifica mucho las zonas pulmonares. El pulmón no modifica mucho eso en términos de si estás sano o enfermo. Cuando yo estoy acostado, estoy sentado. Básicamente no hay mucho problema. Pero cuando el pulmón está en un síndrome de lo que llamamos un síndrome de dificultad respiratoria severa, el paciente tendrá que estar en decúbito porque está intubado, ¿cierto? Entonces nosotros lo volteamos en prono o en supino para poder estar modificando las áreas de ventilación y perfusión. Pero el resto en otras condiciones no me preocupa mucho si estás semisentado, si estás sentado o si estás acostado, porque en general puede haber una condición de hipoxia que no dependa de un daño del pulmón en términos generales. Ahora, cuando hay una neumonía, la neumonía suele generar ocupación alveolar generalmente en las bases, depende del tipo de neumonía. Hay otras neumonías que son neumonías de 4 cuadrantes, neumonías muy ocupantes. Entonces, en ese caso, lo que uno tiene que hacer es aumentar la fracción inspirada para que los sacos alveolares que no están llenos de pus, pues puedan llevar a cabo su proceso. Y en ese caso yo pongo oxígeno porque como tengo menos áreas de intercambio, como tengo más alvéolos llenos, como tengo más pulmón comprometido, pues necesito poner más oxígeno para poder hacer que estas áreas que no están funcionando, pues sean reemplazadas por las que sí funcionan. Entonces no se preocupen en general, que cuando uno pone oxígeno suplementario, no hay mucha diferencia si estás sentado, si estás de pie, si estás, bueno, de pie obviamente uno no le pone oxígeno a nadie, qué pesar, qué cansancio, sentado o acostado, pues no se modifica mucho. Solamente es importante en el paciente que tiene síndrome de dificultad respiratoria severa, que está en la UCI, que tiene una cosa que se llama SDRA y por eso se prona o se supina. Lo veremos con detalle en esa clase propia de SDRA. Entonces la hemoglobina que tiene o que portan los glóbulos rojos, básicamente son unas cadenas de globina y tienen unas moléculas de hierro. Esas moléculas de hierro, de acuerdo a si están en estado férrico o ferroso, tienen la posibilidad de atraer el oxígeno y tenerlo fijado. Y lo pueden entregar porque no se genera una fuerza de enlace covalente gracias al 2,3-DPG, sino que se generan unas fuerzas que llaman fuerzas de Van der Waals, que permiten básicamente que el oxígeno esté allí flotandito y que donde haya una menor concentración, básicamente lo suelten con facilidad. O sea, que el oxígeno no se pegue a la hemoglobina de forma irreversible. Eso sí puede ocurrir cuando el hierro está en estado férrico y entonces en ese caso no lo suelta. Eso lo llamamos, o ese fenómeno lo vamos a llamar metahemoglobinemia, ya lo vamos a ver. Y eso es causal de algunas intoxicaciones donde usted puede generar aumento en la carga de hemoglobina, pero no la entrega. Y eso sería muy grave. Lo vamos a revisar. Entonces, sigamos acá. Muchachos, cuando se desconecten, vamos a tener problemas en la clase porque yo no puedo estar parando la clase para darles acceso todo el tiempo. Nos tardaríamos acá mucho tiempo. Esta es la última vez que le doy acceso a alguien. Yo sé que uno se puede desconectar. Yo entiendo eso perfectamente, pero nos interrumpe. Es como si yo estuviera abriendo la puerta del salón todo el tiempo. Entonces, muy desafortunadamente, cuando tienen el correo institucional, pues pueden entrar y salir cuando quieran de la sala. Cuando no tienen el correo institucional o no lo usan, me toca parar. Yo no tengo problemas, pero ustedes sí pueden llegar a tener problemas de concentración si yo estoy minimizando, dándole permiso para entrar a alguien y volviendo a salir. Entonces, nos habíamos quedado en ese proceso de transporte de oxígeno facilitado por la hemoglobina y las características propias de la hemoglobina. Entonces, el proceso de la respiración celular es complejo y eso lo vimos en bioquímica. No lo vamos a ver con tanto detalle, pero de pronto alguien se acuerde y con esto se gane un 5. Es más, si alguien me responde eso, yo le podría poner de una vez y de entrada arranca el parcial con un 1. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ya se las voy a hacer. Hay 3 fases de la respiración celular. La fase número 1 es la glucólisis y oxidación del piruvato, donde cada molécula de glucosa que ingresa a la célula lleva a cabo ese proceso de oxidación y entrega como producto final piruvato y algunos ATPs, algunos ADPs y NADH. En la fase 2 se da a través del ciclo de Krebs, donde se produce NADH y FADH2. El NADH2 va a ayudarnos a producir 3 moléculas de ATP y el FADH2. Y la fase 3 se llama la fosforilación oxidativa, que es la fase final de la respiración, donde vamos a tener la posibilidad de obtener energía a través de ese proceso químico bien interesante. La pregunta
con la que yo a alguien le puedo poner, es más, vamos a mejorar pues la oferta, 1,5, o sea, el que me responda esto de entrada en el parcial ya tiene 1,5, arranca desde 1,5. Normalmente uno obtiene entre 36 a 38 ATPs por cada molécula de glucosa. La pregunta es, ¿por qué se obtienen 36 o 38? ¿De qué depende que se obtenga 36 o de qué depende que se obtengan 38 ATPs por molécula de glucosa? ¿Eso de qué depende? Básicamente, para responder la pregunta, alguien me tendría que decir cuánto se obtienen por la glicólisis y oxidación del piruvato, cuánto se obtienen a través del ciclo de Krebs en la fosforilación oxidativa o a través de la fosforilación oxidativa, y ahí darían las cuentas. La respuesta no es tan sencilla. La respuesta depende de estos NADH que se producen en la glucólisis y cómo es que a través de una lanzadera, que depende si es la lanzadera de malato aspartato o la lanzadera de 3-glicerol, meten los NADH a la cadena transportadora de electrones. Eso no es una respuesta fácil de dar, ya les voy a decir por qué. Esa es la mitocondria, es el lugar donde nosotros obtenemos energía. ¿Y cómo se obtiene la energía? Por supuesto, la energía se obtiene a través de un proceso muy complejo que se llama la respiración celular o la cadena transportadora de electrones, que se lleva a cabo en la cresta de la mitocondria. ¿Cómo se lleva a cabo? Básicamente, cuando llega el FADH o el NADH, a través de esa cresta que se ve acá en esta imagen, se obtienen protones que se van a trasladar hacia un lado u otro de la membrana. Y en ese proceso de transporte, lo que se hace es que una enzima que se llama citocromo C tiene la capacidad de convertir el ADP en ATP a través de esa energía potencial y cinética del paso de los electrones de un lado hacia el otro. Entonces, eso es lo que ocurre, y al final estos hidrogeniones que quedan al lado interno de la membrana son recibidos por una molécula de oxígeno para obtener agua. Entonces, ahí está la respuesta a la pregunta que tanto les he hecho. ¿Cuál es la razón fundamental de la existencia o de la administración de oxígeno? Es estar al interior de la mitocondria, en el interior de la matriz mitocondrial, para ser un aceptor de los electrones o los hidrogeniones en este final del proceso de paso a través de la membrana, de los que quedan en la parte interna, para convertirlos, por supuesto, en agua y ser parte final del metabolismo y en la conversión de la energía. Si no hubiera oxígeno... Hola. Ahí sería, pues, cuando se dice que es oxidado por la cadena transportadora de electrones, ¿cierto? Pues esta es la cadena transportadora de electrones, la que vemos acá. Entonces, acá hay unos complejos transmembrana y hay una cosa que se llama la coenzima Q. Cuando llega acá, los FADH, los NADH, entregan los protones, y esos protones atraviesan la membrana, y ese paso a través de la membrana genera una electronegatividad de la membrana que genera energía potencial, para que al final esto que ven acá, que parece un tubinito de hilo, tenga la capacidad, a través de esa energía que se genera a través del paso de la membrana o con la coenzima Q a través de estas membranas, de convertir el ADP a ATP. Esa es la forma en la que se obtiene la energía. Pero estos hidrogeniones no se pueden quedar sueltos, se necesitan atrapar, porque son moléculas inestables, y lo que necesitamos es poderlas transportar, y no se pueden transportar de cualquier manera. Las acepta el oxígeno y se produce como metabolismo final la producción de agua. Por eso es que uno produce agua, y por eso es que se produce también como parte final del proceso del metabolismo CO2. Ahí está el agua y ahí está el papel del oxígeno. Ese es el papel biológico del oxígeno, aceptor de hidrogeniones en la parte final de la cadena transportadora de electrones. Esa es la respuesta que yo quería. Yo no quería que me dijeran que es que el oxígeno oxigena las membranas, que oxigena las células, que el oxígeno, nada, todo eso son respuestas de reina de belleza. La respuesta biológica del oxígeno es ser aceptor de hidrogeniones en la cadena transportadora de electrones, o al final de la cadena transportadora de electrones, cuando obviamente el FADH ha entregado los hidrogeniones, esos entregaron los protones, y desprotonados se van a pegar al oxígeno. Es química básica, es fisiología sencilla, pero por supuesto, si usted entiende este proceso, va a poder entender por qué la falta de oxígeno hace que acá, en este lugar, al interior de la matriz
y al interior de la mitocondria se acumula oxígeno, perdón, se acumulan hidrogeniones cuando no hay oxígeno y se para la producción de energía. No se puede llevar a cabo esa cadena transportadora de electrones y obviamente la respiración aeróbica se detiene. Y por eso es que nosotros tenemos que respirar con oxígeno. No hay ninguna posibilidad de vivir solamente con la glucólisis y la oxidación del piruvato. Bueno, listo. Entonces ya saben que uno transporta el oxígeno a través de la hemoglobina. Eso ya lo sabemos, ¿sí o qué? Eso nos queda claro. Se transporta a través de la hemoglobina y que una porción menor se traslada o se transporta disuelto en la sangre. Muy poco disuelto. Mi pregunta es, ¿cómo se transporta pues el CO2? A ver, este ya no va por 1.5 en el parcial, pero este es muy fácil. ¿Cómo se transporta el oxígeno, el CO2? Eso sí es una pregunta de fisiología sencillita. Profe, disuelto en el plasma. ¿Qué porcentaje? Ah, no, ahí sí me corchó. También en forma de carbonato y cuando se combina con proteínas, creo, sí. Profe, Bueno, pero es poquito, pues el porcentaje, no, es como un 8 o 10%, pues no me acuerdo bien. bueno, eso es importante, pero por lo menos estoy muy feliz que no me hayan dicho que todo el CO2 se transporta unido a la hemoglobina, porque eso es falso. La gente piensa, cuando no sabe fisiología, que la hemoglobina transporta el oxígeno y que de regreso transporta el CO2, y eso no es verdad. Lo que es verdad es esto. Lo que ocurre en el tejido es este. Al final se produce CO2, ¿cierto? Entonces póngale cuidado a esto. Aproximadamente de un 7 a un 10% se transforma o va diluido en la sangre. Listo. Un porcentaje más o menos del 23% forma un complejo con la hemoglobina que se llama carbiemoglobina. Y otro 70% cuando el CO2 entra por efecto de una enzima que se llama anhidrasa carbónica, la anhidrasa carbónica convierte el CO2 y el agua en este compuesto que se llama ácido carbónico. Esta es una mezcla o es un compuesto muy volátil que cuando llega de nuevo al pulmón es capaz de convertirlo de nuevo en bicarbonato de hidrogeniones y a su vez, por supuesto, en CO2 más agua. Entonces, ¿qué es lo que hace la anhidrasa carbónica? Coge el CO2 y el agua y los convierte en H2CO3. ¿El H2CO3 qué es? El H2CO3 es ácido carbónico, que es un compuesto muy volátil y básicamente al llegar al pulmón se vuelve otra vez en CO2 y agua y se elimina. Entonces, para ser transportado, el 70% se convierte en esa mezcla que es importante. De HCO2, ácido carbónico, y en una mezcla que se convierte también en bicarbonato. Entonces, es importante conocer que hay tres formas en las que se transporta el CO2. Disuelto a través del plasma, el 7%, carbamiemoglobina, que es un porcentaje un poco mayor, y el otro, que es a través del ácido carbónico o a través de la anhidrasa carbónica, que lo convierte en ácido carbónico y o en bicarbonato. Listo, para que se acepte este hidrogenión y obviamente no se produzca acidosis. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque podremos entender que si una persona tiene anemia, una anemia grave, va a tener problemas para transportar oxígeno, pero también va a tener problemas para sacar el CO2. Y ese aspecto necesito que lo vayan a recordar. Entonces, esta es la mezcla básicamente que se genera. Esto yo no suelo poner texto, a mí no me gusta, pero me parece que estas definiciones son muy importantes y que hay que saberlas, por eso las escribí tal cual, para que las aprendiéramos. Entonces, la carbaminohemoglobina es una de las formas fisiológicas en las que el CO2 viaja por la sangre, que ya vimos a qué porcentaje corresponde, generalmente al 20-23%. La carboxihemoglobina es la unión de la hemoglobina con el monóxido de carbono, es básicamente una intoxicación por monóxido. Recuerden que el monóxido es mucho más afín a la hemoglobina incluso que el oxígeno. La oxihemoglobina es la hemoglobina que está oxigenada o cargada de oxígeno. En este caso, la hemoglobina tiene un color rojo brillante.
por eso vemos una sangre roja y rutilante. Mientras que cuando está desoxigenada se llama desoxihemoglobina y se da en el caso de pérdida de oxígeno o en la sangre venosa, y la sangre entonces toma un color rojo oscuro. La metahemoglobina o la metahemoglobinemia es una hemoglobina con un grupo hemo con hierro en estado férrico, es decir, oxidado. En este tipo de hemoglobina tiene mucha afinidad por el oxígeno molecular, pero no lo suelta. Y eso es muy grave, porque todo el mundo diría, qué nota. Entonces, si tiene mucha afinidad, transporta muy bien. ¿Sí? De nada sirve que lo transporte y no lo entregue. Y esto probablemente sea un asunto bien importante. El efecto Aldane les va a servir para entender por qué la administración de oxígeno en los pacientes con hipoxia tiene algunas consideraciones. El efecto Aldane es una propiedad de la hemoglobina que se describió por primera vez por un médico escocés que se llamaba John Scott Aldane. Y dice que la desoxigenación en la sangre incrementa la habilidad de la hemoglobina para transportar el dióxido de carbono y quizás en este caso aumenta por el porcentaje de carbaminohemoglobina. Esa propiedad es el efecto Aldane. Y a la inversa, la sangre oxigenada tiene una capacidad reducida de transportar CO2, es decir, incrementa la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, mientras disminuye la afinidad de la hemoglobina por los hidrogeniones y el CO2. Entonces, ¿eso por qué tiene utilidad clínica? Porque si una persona tiene POC, casi que por definición tiene un nivel aumentado de CO2. Y una persona tiene no solamente que llevar oxígeno hasta los tejidos, sino que tiene que eliminar CO2. Entonces, si yo le aumento drásticamente la cantidad de oxígeno inspirado, el efecto Aldane va a hacer que una mayor cantidad de oxígeno va a disminuir la afinidad de la hemoglobina por el CO2 y la concentración o el porcentaje de carbaminohemoglobina va a disminuir, reteniendo CO2 en los tejidos y aumentando la concentración de ácido carbónico y empeorando el cuadro clínico. Entonces, básicamente, esto explica parcialmente la observación de que algunos pacientes con enfisema o EPOC pueden tener un PSO2 elevado, o sea, elevar las concentraciones de CO2 tras la administración de oxígeno suplementario. Eso lo explica el efecto Aldane. Eso lo va a explicar el efecto Aldane y es muy importante que lo tengan presente porque todo el mundo dice, uno, ¿por qué no le pone mucho oxígeno a los pacientes que tienen EPOC? Sino que les pone el suficiente para que saturen entre 88 y 92%. Y lo explica el efecto Aldane, pero también lo explica un aspecto fundamental que vamos a ver en el control del sistema nervioso de la respiración o de la ventilación en este caso, que es el estímulo hipóxico o hipoxémico para el inicio de la ventilación a través del censo que hacen las neuronas ventrales en el tallo cerebral. Es un aspecto realmente importante para poder entender esto y no simplemente ponerle oxígeno porque sí, a la loca. Hay que entender la fisiología para poder entender muchas cosas. Les traje esto, que es muy importante. Esto no es un oxímetro de pulso, esto se llama un coxímetro que los bomberos deberían tener. Es muy caro, pero sirve para poder tratar de establecer la concentración de monóxido en la hemoglobina. Recuerden que cuando yo le pongo a alguien un pulso oxímetro, el de toda la vida, él me dice qué tan saturada está la hemoglobina, pero no me dice de qué. Entonces yo quiero que me digan, ¿quién puede ocupar la hemoglobina? En condiciones normales, pues lo hace el oxígeno en mayor medida. En una mucho menor medida lo hace el CO2 en forma de carbaminohemoglobina. Pero en condiciones en las que hay inhalación de monóxido, el monóxido va y ocupa la hemoglobina. Entonces, cuando yo le pongo a alguien un oxímetro o un pulso oxímetro, él me dice qué tan saturada está la hemoglobina, pero no de qué. Entonces, si yo tengo una persona que acaba de sacar de un incendio, que la recién saqué de un incendio, usted le puede poner un oxímetro y no parece estar desaturada. ¿Por qué? Porque él se va a dar cuenta que la hemoglobina está ocupada, pero ahí puede estar ocupada por CO2, perdón, por monóxido, por CO. Entonces, si yo le pongo este aparato que se llama un coxímetro, él me puede dar la saturación de monóxido, o sea, mostrarme cuál es el porcentaje de carboxihemoglobina. Valores menores del 2% son inocuos, no hay ningún problema. Del 2 al 2.5% más o menos o más hay deterioro de la orientación temporal, el 5% da deterioro de las facultades psicomotrices, hay problemas para moverse, más del 5% pueden haber alteraciones cardiovasculares,
Del 10 al 20 puede haber cefalea, vasodilatación, alteraciones visuales, vértigo, dolor abdominal, náuseas. Del 20 al 30, cefalea, disnea y obviamente dolor torácico cuando hay esfuerzo. Del 20 al 40 puede haber disnea, arritmias cardíacas, cefalea intensa, alteraciones visuales, alteración de la conciencia, debilidad, y estos síntomas pueden impedir que una persona pueda escapar de un área en la que hay monóxido. Del 40 al 50, síncope, taquicardia, taquipnea, y ya valores por encima del 70 al 80% pueden producir la muerte muy rápido, convulsiones, coma. Mi pregunta es, si usted saca a alguien de un incendio inmediatamente, y usted no tiene un aparato de estos, y usted le pone el oxímetro, el de pulso normal, y alguien está saturando 100%, ¿ustedes le pondrían o no le pondrían oxígeno? ¿Cuál sería su respuesta? Profe, sin saber esto, yo creo que uno no se lo pondría. La respuesta es que hay que ponerle, Hay que ponerle ponerlo. mucho y mucho con una máscara de no reinhalación. ¿Para qué? Para que el oxígeno empiece a ocupar la hemoglobina y vaya desplazando de a poco al monóxido. Entonces la respuesta es que sí y hay que hacerlo, así yo no tenga este aparato. Ahora, este aparato es muy útil para poder saber qué tan grave es la concentración o qué tan grave es la intoxicación por monóxido. Entonces uno ya sabe que si tiene poquitico, que tiene un 2,5, un 2, pues nada, uno le pone el oxígeno por cánula nasal y no hay problema. Pero si es muy grave, hay que ponerle mucho oxígeno durante mucho tiempo y hay que trasladarlo a una unidad de cuidado intensivo donde probablemente haya que intubarlo y poner una gran concentración de oxígeno. Es importante. Entonces, ¿cuál es el antídoto de la intoxicación por monóxido? Oxígeno. Nada más. Hay que poner oxígeno a 3 manos, sin miedo. Incluso independientemente del valor de la oximetría. No se confíen del oxímetro. Lo ideal sería un coxímetro. El problema es que es muy caro. Acá, en Medellín, yo no conozco ningún cuerpo de bomberos o ningún sistema prehospitalario que tenga un aparatico de estos. ¿Y por qué? No lo sé. Pero para mí los bomberos tendrían que tener. De hecho, ahorita y muy afortunadamente, nuestros bomberos tienen la posibilidad de entrar a combatir los incendios con un equipo de aire autónomo, un equipo de aire con autocontenido, que evita que uno respire monóxido. Sin embargo, en algunas acciones de combate de incendios, por ejemplo en otras fases, a veces en las fases de extinción final o de lo que se llama remoción, a veces entran sin autocontenido y de todas maneras en ese caso inhalan mucho monóxido. Sería muy útil que al salir la parte prehospitalaria, cuando los hidrata, los evalúa y les provee condiciones de calidad para trabajar, determine el nivel de concentración de monóxido y si es necesario y los valores están altos, les administre oxígeno. Eso es una posibilidad muy importante, pero no sé, me parecería muy útil pensar en esa posibilidad. Pues ahí les dejo la inquietud. Alejo, ¿y cuánto es que es muy caro esto? Una cosita de estas vale por ahí $6,000, entonces es muy costosa. Y no hay de los todavía manuales chiquitos, de los oxímetros baratos, que en ese caso serían coxímetros baratos, no conozco todavía. Muy bien. Profe, Hola. profe, ¿cuánto, o sea, como a cuántos litros por minuto pondría uno ese oxígeno para un paciente de estos que hace una inhalación por monóxido? Mi negro, como no sabemos, si no tenemos coxímetro, pongan la máscara de no reinhalación de 10 a 12 litros por minuto. Hágale. Y cuando el paciente no tenga síntomas, cuando se le quite la cefalea, cuando no tenga ningún otro trastorno, cuando no sienta problemas para caminar y se sienta mejor, quizás en ese momento le retiramos el oxígeno. Y si yo tengo mis dudas, lo transporto con oxígeno al hospital. Cuando llegan al hospital, yo no tengo un aparato de esos, pero yo en el hospital sí tengo una cosa que se llaman gases arteriales. Y la máquina de gases arteriales me reporta el porcentaje de carbamino hemoglobina. Entonces yo sé si le tengo que seguir poniendo oxígeno o no le tengo que seguir poniendo oxígeno. Entonces, muy fácil. El que sale de un incendio se le pone oxígeno. Independientemente de la saturación, no me importa el valor, no me importa. Se lo pongo con un dispositivo como esto, es una máscara de no reinhalación. Si sigue con síntomas, lo transporto al hospital y ya yo me encargo del resto. Eso es lo que deberían tener en consideración. Muy bien. Hemos visto hasta ahora todo el proceso de la respiración, pero nos falta un poco de la ventilación. ¿Y de qué depende la ventilación? Entonces, el estímulo de la ventilación para poder generar una nueva inspiración en expiración es un proceso que se hace de forma involuntaria, pero que puede ser también voluntario.
cuando damos un control consciente. Pero en general nosotros no estamos pensando en eso. Nosotros todo el día no estamos pensando en que tenemos que respirar, en que tengo que iniciar la respiración, en que tengo que expirar. Uno no piensa en eso. Uno puede hacerlo consciente o uno puede no hacerlo consciente. Entonces es importante pues más o menos reconocer que cuando hay una ventilación disminuida, entonces lo que va a pasar acá es que se va a aumentar el CO2 porque no lo puedo eliminar. El aumento plasmático del CO2 en la sangre disminuye el pH por aumento en la concentración de ácido carbónico. Nosotros tenemos quimiorreceptores centrales y esos quimiorreceptores en el bulbo raquídeo van a tener una característica importante. Por la sangre va viajando esa cantidad de CO2. El CO2 va a difundir por el líquido cefalorraquídeo y las neuronas quimiorreceptoras pueden sensar el aumento del CO2. Cuando ellas sensan el aumento del CO2, básicamente pueden aumentar la frecuencia para eliminar el CO2. Eso ocurre en las neuronas motoras de la médula espinal y aumentan la ventilación. Hay un sistema de retroalimentación negativo en el cual cuando la PCO2 disminuye, entonces lo que se va a hacer es disminuir la frecuencia para que se aumente un poco el CO2 y en ese caso bien interesante, pues se pueda mantener el equilibrio. Recuerden que el CO2 también tiene alguna relación con el mantenimiento del equilibrio ácido básico. Entonces, eso es una cosa importante. Entonces, ¿cómo el CO2 afecta a los quimiorreceptores en el bulbo raquídeo? Un aumento del CO2 en la sangre estimulará una respiración de manera indirecta al disminuir el pH en la sangre y, por supuesto, también en el líquido cefalorraquídeo. En la figura que vemos en la parte derecha se ilustra cómo el aumento del CO2 en la sangre incrementa la concentración de hidrogeniones y disminuye, por supuesto, el pH. A mayor concentración de hidrogeniones, menor el pH en el líquido cefalorraquídeo y por eso se estimula las neuronas quimiorreceptoras en el bulbo raquídeo para iniciar una nueva respiración. Ese es un aspecto importante a tener en cuenta y entonces llega un asunto bien interesante y con este vamos a sacar una notica. Tarea que me van a entregar hoy antes de las 7 de la noche. ¿Cómo se da el control de la respiración en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Cómo es el control de la respiración en los pacientes con EPOC? Este es el modelo de la respiración normal, del modelo de respiración hipóxica. ¿Cómo se da en los pacientes con EPOC? Y eso es una cosa bien interesante que ustedes van a averiguar, que me van a mandar muy corto, no quiero 3, 4, 5 hojas, eso es muy cortico. Me lo van a mandar a WhatsApp y de ahí podemos sacar una notica. Listo. Pilas pues. Profe, entonces, ¿cómo se da el qué? ¿Cómo es el proceso de respiración en los pacientes que tienen EPOC o que tienen aumento continuo de la presión parcial de CO2? Ellos tienen un modelo diferente para controlar la respiración. Entonces usted busca en Google, facilito, control de la respiración en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Recuerden que hay básicamente unos procesos de respiración. La respiración va a ser un proceso en el que se van a modificar los valores de las presiones y que eso tiene una relación de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo es que cambia esto con la altura? Bueno, eso es un asunto bien interesante. Esto es lo que ocurre con la altura. Nosotros podríamos vivir a nivel del mar y si viviéramos al nivel del mar, encima de nuestras cabezas estaría toda la atmósfera. Si vivimos en una ciudad como Medellín, solo tendríamos esta parte de la atmósfera. Pero si vivimos en Bogotá, tenemos menos presión atmosférica. Pero si vivimos en La Paz, en Bolivia, tenemos menos presión atmosférica. Y en la cima del Everest solo tenemos esto de presión atmosférica. Entonces la conclusión es que a mayor altura hay una menor presión atmosférica. Por eso la presión atmosférica a nivel del mar es de exactamente 760 milímetros de mercurio. Y la presión atmosférica en la cima del Everest a 8.848 metros sobre el nivel del mar es de 300 milímetros de mercurio, menos de la mitad. Entonces es importante tener en cuenta. Ahora llega una pregunta importante para entenderlo. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno a nivel del mar? Si yo les pregunto, ¿cuánto
porcentaje de oxígeno hay? En general, la respuesta es 21%, ¿cierto? ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno que hay en el aire en la cima del Everest? ¿Cuánto habrá? Profe, siguen siendo el 21%. Sigue siendo el 21%, sigue siendo el mismo 21%, excelente, esa es la respuesta. Sigue siendo el mismo 21%, pero a menor presión, con una presión parcial más baja, precisamente porque la atmósfera va a tener esa contribución. Entonces, profe, ahí sería por las condiciones climáticas, porque el frío hace que los gases se retraigan, entonces estarían, pues sí, a menor presión. Tiene una consideración importante en términos de temperatura, pero también de presión atmosférica. Claro que sí. Entonces, por eso les quiero mostrar esto, que al nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Estoy poniendo, por ejemplo, una ciudad como San Andrés. En Medellín, que queda aproximadamente a 1500 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es de unos 640 milímetros de mercurio. En Bogotá, una ciudad que queda a 2.640 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es de 560 milímetros de mercurio. En La Rinconada, que es la ciudad más alta del mundo, que queda en Perú, la ciudad más alta del mundo, está a 5.400 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es de 357, y en el Everest 8.848, yo ahorita puse 300 como para poderlo tener ahí más o menos en resumen, pero es realmente de 286.6 milímetros de mercurio. Entonces miren cómo a medida que aumenta la altura, disminuye la presión parcial de oxígeno y obviamente la presión atmosférica. Eso es por eso que cuando un avión está en vuelo, las aeronaves presurizadas tienen que presurizar la cabina para que a nosotros nos sea más fácil respirar y para que una persona que tenga un problema cardíaco o una persona que tenga alguna condición médica no le vaya tan mal. Pero hay algunas aeronaves no presurizadas, los helicópteros en general no son presurizados y algunas aeronaves de ala fija pequeñas tienen cabinas no presurizadas y entonces pueden volar a altitudes limitadas, mientras que las aeronaves presurizadas pueden volar a una mayor altura, precisamente porque la cabina está adaptada para que podamos respirar a una mayor o con una mayor facilidad. Entonces, eso es lo importante. Esta es o más o menos las imágenes, San Andrés, Medellín, La Rinconada y el Everest. Entonces, miren que esto es bien interesante para que tengan una consideración. Póngale cuidado. A nivel del mar, la presión arterial de oxígeno, que llega más o menos, si la midiéramos en las arterias, está más o menos de 90 a 95. La saturación estaría más o menos en 97%. En la altura de Medellín, más o menos, el valor de la presión parcial de oxígeno sería de 75-80 y la saturación sería una saturación muy buena también. Pero miren que a medida que vamos subiendo, la presión parcial de oxígeno cae. Y miren el valor crítico de la presión parcial de oxígeno a una altura como la del Everest, de 26 a 33. Este es más o menos el valor de los pacientes que se mueren por COVID, con una saturación supremamente baja. Entonces, por eso es que subir hasta el Everest necesita condiciones de aclimatación. ¿Y cuáles condiciones dan aclimatación? Cuando usted se somete a una hipoxia, porque el ambiente tiene una presión baja, lo que el cuerpo hace ante el estímulo hipóxico es producir más glóbulos rojos. Eso se llama hacer un aumento de la hematopoiesis favorecido por la hipoxia. Y eso es lo que hace el periodo de aclimatación y entrenamiento. Sin embargo, mucha gente no es capaz de subir hasta la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Por eso tenemos que lograr ese propósito a veces en los pacientes. Y por eso cuando estamos en lugares muy altos, la gente puede sufrir de problemas por falta de oxígeno, precisamente que se dan por la disminución de la presión atmosférica. Entonces tengan eso en consideración y miren qué interesante esto que ocurre a la altura o a nivel del mar. Muy bien. Entonces, para que entiendan esto, estos son los valores que tienen los gases al interior del alvéolo a una altura como la del nivel del mar. Entonces, el oxígeno dentro del alvéolo tiene una presión parcial de 100 milímetros de mercurio. ¿Cómo se va a generar eso? Eso es muy fácil. Multiplique 760, multiplíquelo por 0.21 y se va a dar cuenta que le va a dar 100. El CO2 tiene una presión de 40
la presión de vapor de agua más o menos es de 47 y la presión parcial del nitrógeno al interior del alvéolo es más o menos de 573, lo que les mostré ahorita. El gas expirado también tiene unas presiones parciales. Miren lo que pasa en Bogotá. En Bogotá, a 2.642 metros, la presión barométrica es de 560. Entonces miren cómo al interior del alvéolo cae de manera importante. El oxígeno ya no está en 100, sino en 72. El CO2 está en 35. El agua está en 47 y el nitrógeno en 406. Sería muy interesante mirar qué es lo que ocurre si hiciéramos los mismos cálculos a la altura del Everest, pero no se preocupen, vamos a tener nuestra clase de enfermedad por altura y ahí vamos a retomar de nuevo esto y van a poder entender por qué da edema pulmonar por altura y por qué da edema cerebral por altura y por qué bajar a los pacientes los mejora y por qué administrar oxígeno los mejora, porque ya yo no multiplicaría a esta altura por 0.21, sino que multiplico por la fracción inspirada. Así, si les estoy dando oxígeno, por ejemplo, a 3 litros, no multiplico por 0.21, sino por 0.32, que sería la fracción inspirada si es que le estoy dando a 3 litros. O si le pongo un Venturi al 50 por 0.50, o si le pongo una máscara de no reinhalación por 0.8. Qué interesante esto. Hasta aquí, ¿me están entendiendo o no me están entendiendo del todo? Sí, sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Sí, profe. Vale, muy bien, excelente. Sigamos entonces. ¿Qué tipos de hipoxia hay? Porque uno diría, pucha, la hipoxia es la incapacidad de que el oxígeno llegue hasta las células. Entonces uno diría, pues la única hipoxia que hay, pues es la incapacidad de respirar bien. Pues no, hay 4 tipos de hipoxia. Hay una hipoxia que se llama, por más raro que suena, hipoxia hipoxémica o hipoxia generalizada, que se puede dar precisamente por estar a mucha altura, porque un paciente no tenga facilidad de respirar, porque tenga un trauma en el tórax, porque tenga neumonía, porque tenga alguna cosa que impida que el oxígeno llegue con la suficiente presión hasta el alvéolo. Eso se va a llamar hipoxia hipoxémica. La siguiente se llama hipoxia anémica. Cuando alguien tiene mucha anemia, significa que tiene una disminución en la masa globular de glóbulos rojos o disminución en ese hematocrito o en esa cantidad de glóbulos rojos. Eso va a hacer que por más que yo le ponga mucho oxígeno, no hay carritos que transporten, no hay suficientes glóbulos rojos. Entonces ese paciente va a hacer que, o esto va a generar también hipoxia, porque no se puede llevar oxígeno de forma eficiente hasta todos los tejidos. Los valores de anemia críticos van a depender de acuerdo a las enfermedades. En general, nosotros no transfundimos pacientes cuando tienen un valor o hasta que no tengan un valor menor de hemoglobina, menor de 7, a veces incluso de 6, que es muy baja. Pero los pacientes con enfermedad cardiovascular, por ejemplo, los pacientes que han tenido infartos, que tienen falla cardíaca, los preferimos con hemoglobinas mayores de 10. Entonces, una pregunta importante para que nos quede claro. Generalmente, el que tiene hemoglobina menor de 7 necesita transfusión porque va a ser una hipoxia anémica o una cosa que se llama COR, que va a ser un COR anémico, o sea, una enfermedad cardiovascular por anemia, precisamente por hipoxia. Y los que tienen ya una enfermedad cardiovascular establecida, queremos que tengan hemoglobinas mayores de 10 y por eso los transfundimos. Pero la idea es que todos tengamos valores de hemoglobina que van a variar más o menos entre 12 y 14 de valores de corte. En los hombres un poco más, en las mujeres un poco menos. Listo. Muy bien. Hay otra hipoxia que se llama la hipoxia histotóxica y ocurre cuando hay una incapacidad de la célula para utilizar oxígeno. Por ejemplo, en el caso de la intoxicación por alcohol, hay hipoxia histotóxica y el ejemplo más grande de la hipoxia histotóxica lo genera la intoxicación con cianuro, que inhibe una enzima que se llama la citocromo C, y cuando esta se inhibe es incapaz de que el oxígeno sea utilizado por la célula, como vimos al final de la cadena transportadora de electrones, como aceptor de hidrogeniones para formar agua. Entonces, en ese caso, se va a parar la cadena transportadora de electrones y lo que va a pasar es que nuestros pacientes van a morir. Hipoxia histotóxica, ejemplo, intoxicación por cianuro. Anémica, pues por supuesto el choque hipovolémico y la anemia, y la hipoxémica puede ser una neumonía, puede ser la altura. Y nos queda la última, que es la hipoxia isquémica por estancamiento, cuando una parte o una región no le llega sangre porque un trombo la tapó, porque hay una oclusión,
porque no llega la suficiente cantidad de sangre, como en el caso de un infarto, como en el caso de una isquemia, como en el caso de una trombosis. En este caso, hipoxia isquémica o por estancamiento. 4 tipos de hipoxia. Es muy importante recordarlos. Y a su vez, es muy importante saber que las personas que tienen una falla respiratoria van a tener 3 tipos de falla ventilatoria. La falla ventilatoria tipo 1 se va a dar por causa o es causada por un aporte insuficiente de oxígeno, también se llama falla ventilatoria hipoxémica. En la falla ventilatoria tipo 2 es por una insuficiencia ventilatoria y o aumento de la cantidad de CO2 o hipercápnica. Y en la tipo 3 es una falla mixta con predominio de alguna de ellas. Ejemplos, Alejo. La tipo 1, por ejemplo, es la que genera el SARS-CoV-2 o el coronavirus, que genera una neumonía viral grave, que genera una incapacidad por la inflamación del pulmón de que el oxígeno haga intercambio. Eso genera una falla ventilatoria tipo 1. Los pacientes que tienen EPOC y obviamente hacen una falla ventilatoria, ellos van a retener CO2 y hacen una falla ventilatoria tipo 2. Y una falla tipo 3 la puede hacer, por ejemplo, alguien que tenga EPOC y se empeore con una neumonía. Van a aumentar el CO2, pero también van a hacer hipoxia. Entonces, ellos hacen una falla tipo 3, que es una falla mixta. Eso es muy importante para poder entender que, por ejemplo, el paciente con una falla tipo 2 se beneficia mucho más de ventilarlo que darle oxígeno, mientras que el tipo 1 se beneficia mucho más del oxígeno, aunque a veces también toque ventilarlo. Muy bien. Esto es muy importante. Profe, Hola. tengo una dudita. Por ejemplo, hay personas que generan demasiada hemoglobina. Estos pacientes tienden a tener más reserva de oxígeno en sangre. ¿Viene siendo bueno, malo, normal? Eso es una muy buena pregunta y tiene varias respuestas. La primera, las personas que viven a mayor altura suelen tener un hematocrito mayor, o sea, una mayor concentración de hemoglobina. Eso puede ser una condición fisiológica y de hecho, en algunos casos se favorecen de esto. Yo no sé si ustedes, puede que les guste o no les guste el fútbol y no hay relevancia, pero ustedes podrán darse cuenta que los equipos de fútbol les cuesta mucho jugar en la altura. Por ejemplo, los que van y juegan en La Paz, Bolivia, generalmente siendo un equipo tan malo les termina apaleando en la altura de La Paz, siempre y cuando los jugadores hayan estado acostumbrados a jugar a esa altura. Por esa razón, también acá Nacional juega en Guarne o entrena en Guarne porque es un poco más alto y eso favorece un poco más la formación o estimula un poco más la formación de un poquito más de poliglobulia. Poliglobulia es aumento más del hematocrito. Se considera doping, no entrenar a la altura no es ningún problema, pero sí se considera doping cuando la gente se pone eritropoyetina, que es la sustancia que libera el riñón para aumentar la cantidad de sangre. Y eso se considera doping, porque si usted tiene una mayor cantidad de glóbulos rojos en general, usted tiene un rendimiento un poco más alto. Entonces, eso es bueno hasta cierto punto, porque cuando usted aumenta muchísimo el hematocrito o la cantidad de hemoglobina, la sangre se vuelve más viscosa. Y una sangre más viscosa es una sangre que al corazón le da más dificultad de bombear. Es un fluido más viscoso y obviamente ese fluido más viscoso provee o hace que se genere más trabajo. Y si usted tiene unas arterias del corazón no tan eficientes, en un corazón que tiene que trabajar más duro para bombear un fluido más espeso, puede también tener un problema. Entonces eso es bueno y es malo. En un deportista joven, pues no hay ningún problema, es un corazón muy fuerte, pero en alguien que tiene POC y un corazón enfermo, que está muy poliglobúlico, que tiene una sangre muy espesa, ese corazón va a tener que sufrir necesariamente. Entonces no es ni bueno ni malo, son condiciones fisiológicas que pueden después convertirse en patológicas y obviamente tiene las consideraciones que hemos visto. Esto que están viendo a continuación, que son puros números, los vamos a recordar. Son 2 valores que nos van a poder hacer entender cómo se encuentra la gente. Ustedes no van a poder contar con uno de ellos, pero sí quiero que lo entiendan y necesito que lo entiendan porque ese es un valor de moda, todo el mundo habla de él y cuando estén trabajando en una central de referencia, les van a preguntar qué es. Y yo espero que a ustedes no les pase lo que les pasó a una compañerita de ustedes cuando estaba rotando en el módulo del 1, 2, 3, cuando le iban a preguntar algo de emergencia médica, dijo que ya no sabía nada, que ya nadie le había dado emergencia médica. Uy, ojalá que ninguno de ustedes vaya a decir eso porque yo me los trago vivos. Para eso preparamos clases bien interesantes para que ustedes sí sepan de emergencia médica. El que ven a la izquierda, este valor se llama SAFI
y en la SAFI es una relación entre la saturación y la FiO2 que da un valor. Y este valor se llama la PAFI, que es la razón que da la presión parcial de oxígeno y la FiO2. Para uno poder saber la presión parcial de oxígeno necesita un examen que se llaman gases arteriales. Como no tenemos cómo tenerlos en la ambulancia, por eso no contamos con esto en prehospitalaria. Pero si usted está en una central de despacho, de recepción y demás, usted podría comentarle a un paciente de un hospital y usted puede en los gases arteriales conocer el valor de la PO2 y le preguntan a uno, venga, ¿y cuánto tiene de PAFI? Y usted dice, yo no sé, pues calcúlela. Yo no sé calcular eso, ¿cómo que no? Entonces, para que la aprendan a calcular, usted busca el valor de la PO2 en los gases arteriales, en esa tirilla de gases, y lo divide sobre la FiO2, pero no lo divida en porcentaje. Ustedes saben que el porcentaje cuando alguien respira ambiente es del 21%. Para que le pueda dar este valor entero, usted modifica ese valor que estoy diciendo que es el normal, lo que habíamos dicho, el valor normal de la presión parcial de oxígeno de una persona sana, más o menos a la altura de Medellín, es 90, dividido 0.21. O sea que entre nosotros, más o menos, uno debería tener una PAFI de 428, 430. Pero supongamos que alguien está enfermo, que tiene una neumonía grave o que está maluquito. La presión parcial de oxígeno cae, es de 50. Entonces, vamos a dividirlo por esto, que es lo que le estamos dando de fracción inspirada. O sea, lo tenemos con un Venturial 50. No le pongo 50%, sino 0.50. ¿Cuánto me da la PAFI de este paciente? 100. 100 es muy poquito. Entonces, significa que ese paciente tiene una grave posibilidad de tener que ser intubado y conectado a un respirador porque tiene una PAFI muy baja. Entonces, hay una relación entre la PAFI y la severidad. Como yo no puedo medir la PAFI, entonces hay una escala que se llama la SAFI, y la SAFI sí la puedo medir, que es la relación entre la saturación y la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ¿cómo se mide en este caso? Estoy diciendo que una persona que satura 98%, si lo divido por 0.21, que es la cantidad de oxígeno normal, debería tener una SAFI en condiciones normales de 460, 466. Estoy asumiendo que esta es la SAFI de la mayoría de los que estamos acá en clase todavía despiertos. Pero cuando la saturación de alguien está, por ejemplo, en 85 y está recibiendo oxígeno con un Venturial 50, miren que esta SAFI se cayó a 170. Entonces, si algún día les preguntan, ¿qué es la SAFI? La SAFI es la relación entre la saturación y la fracción inspirada de oxígeno y me va a servir como un medidor para tratar de establecer la severidad de la hipoxemia y que es una herramienta útil en prehospitalaria. La PAFI no tanto porque no tengo cómo saber el valor parcial de la PO2, pero son correlacionables y les van a ser muy útil. Quiero que eso lo tengan en cuenta porque lo vamos a utilizar mucho. Lo vamos a utilizar mucho tiempo. Hola. Profe, entonces el 0,50 que vos estás poniendo ahí de la SAFI, eso vendría a ser el Venturi que tiene, ¿cierto? Exactamente. Vamos a suponer que tiene una máscara de no reinhalación. Entonces no sería 0.50, sino 0.80. Alejo, pero es que la máscara de no reinhalación le da al 100%. No, no se aprendan eso. En los libros dice que al 100%, pero nosotros de forma arbitraria decimos que da al 80%. Entonces, si yo les dijera, no, muchachos, está saturando 85, pero tienes una cánula nasal a 3 litros, entonces uno lo multiplicaría o lo dividiría más bien por 0.32. Entonces uno tiene que saber cuánto aportan los dispositivos, pero no se me angustien, eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a aprender cuáles son los dispositivos y cuánta FiO2 dan. ¿Listo? Profe, Hola. es que me confundí un poquito. La SAFI es la saturación, ¿con qué? La saturación que da el pulso oxímetro, dividido la fracción inspirada de oxígeno, depende de lo que tengas. 0.21 si no tiene nada, ¿cierto? Y ya, si tiene una cánula nasal a 1 litro, entonces a 1 litro sería 0.23, a 2 litros sería 0.26, a 3 litros 0.30 o 32, a 4 litros 0.32, eso depende de lo que uno le ponga, ¿cierto? Esas tablitas no las vamos a aprender ahorita. El Venturi, de acuerdo, si es un Venturi al 24, al 30, al 35, al 40 o al 50. Si es una máscara de no reinhalación, al 80. Entonces, esa es la SAFI, la relación entre la saturación y la fracción inspirada de oxígeno. Y la fracción inspirada de oxígeno dependerá con qué le estés dando oxígeno. Mientras que la PAFI es la relación entre la presión parcial de oxígeno en los gases arteriales y la FiO2 administrada. ¿Sí me entendiste? Sí, profe, ya, gracias. Ok, muy bien. Entonces recuerden eso que es importante.
Chicos, el oxígeno es un medicamento y como es un medicamento, eso tiene una dosis que se debe titular, una dosis que se debe administrar y por supuesto una indicación, contraindicaciones, efectos adversos. Contraindicaciones casi nunca tiene, pero sí algunas precauciones y muchas recomendaciones. Generalmente el oxígeno se administra en botellas, balas de oxígeno o a través de sistemas fijos de administración o tuberías. Hay un aspecto fundamental que hay que tener en consideración y es que generalmente lo que hacemos pues es ponerlo por balas de oxígeno porque en prehospitalaria es lo que tenemos. Para poder ponerle oxígeno a alguien, siempre utilizamos la pulsoximetría, que ya hablamos un poco al respecto, pero se las quiero volver a recordar. Básicamente, esto utiliza un haz de luz infrarrojo y a través de una técnica que se llama espectrofotometría puede decirnos qué tan saturada está la hemoglobina. Lo que esperamos es que una persona tenga una saturación del 95 al 99% de la hemoglobina, eso lo consideramos normal. Cuando hay de 91 a 94 es una hipoxia leve y generalmente no preocupa. Del 86 al 90 es una hipoxia moderada y menos del 86 es una hipoxia severa. Para las personas que tienen enfermedades pulmonares como el EPOC, es normal que estén saturando de 88 a 92, pero este cuadrito es más o menos lo que se espera en personas que tengan una condición más o menos normal. Entonces, por eso, hoy en día, lo que nosotros tratamos de hacer es más o menos, poner oxígeno de acuerdo al valor de la oximetría. Eso es lo que tratamos de hacer. Y es una de las cosas que estamos tratando de hacer todo el tiempo, de corregir y de no llevarlo al 100%, ni mucho menos, pero sí de tratar de corregir esos problemas. Para eso deberíamos considerar el oxígeno. Listo. Entonces, sistemas de administración. En los tanques que vamos a conocer tienen clasificaciones y capacidades. El tanque no te muestra cuántos litros tiene, el tanque te muestra la presión y la presión la dividimos en litros de acuerdo a esta nomenclatura. Los tanques hay tipo C, tipo D, tipo E, tipo M, tipo G y tipo H. Y eso sí es muy importante, muchachos, concentrados acá. Los tanques más pequeñitos son los tipo C, que pueden albergar hasta 240 litros de oxígeno cuando tienen o están cargados a 2000 psi. Los D hasta 360, los E hasta 625, los M hasta 3000, los G hasta 5300 y los H hasta 6900 litros. Esta es la duración de acuerdo a la cantidad de litros por minuto a la que usted esté poniendo el oxígeno. Alejo, uno cuando pone el oxígeno a 15 litros por minuto, cuando tiene un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, o a veces en general, cuando uno tiene la bala de oxígeno conectada a un ventilador y estoy aumentando mucho la fracción inspirada, a 10 litros por minuto, a veces con una máscara de no reinhalación, con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, o con algún otro dispositivo, a 6 litros por minuto cuando se pone una máscara simple, a 2 litros por minuto cuando se pone un dispositivo, por ejemplo, como una cánula nasal. Entonces, ese es más o menos el valor. Y esta es la duración más o menos. Entonces miren que cuando yo tengo un tanque pequeño a 15 litros por minuto, eso solamente me dura 16 minutos. Pero miren que cuando yo tengo una tipo H a 15 litros por minuto me dura hasta 7 horas y 40 minutos. Esto es importante porque cuando usted sabe este dato, usted podría establecer si el oxígeno que tiene la ambulancia le va a durar o no el tiempo suficiente para un traslado de un paciente medicalizado. Y eso se hace con una fórmula muy sencilla. Ya saben que el aire ambiental está conformado por oxígeno, nitrógeno y otros, y que en general los recipientes se cargan a una presión de 2000 psi con las características que nosotros habíamos visto en cantidad de litros. Entonces, nosotros tenemos que tener algunas precauciones con el oxígeno, con la bala de oxígeno en la ambulancia. Y es que hay que mantenerlo siempre en posición vertical y siempre bien sujetado, es lo ideal, que hay que almacenar una zona fresca y seca, que hay que mantener el cilindro asegurado a bordo de la ambulancia, no golpearlo y no poner ninguna parte del cuerpo sobre la válvula del tanque por medida de precaución, que no se debería utilizar cerca al fuego, que no se debería fumar cerca de él, que no se debería utilizar adhesivos o calcomanías, aunque lo hagan,
que no se debería aceitar o utilizar derivados del petróleo porque pueden reaccionar de forma violenta con el oxígeno, que hay que utilizar equipos específicos para oxígeno y que hay que cerrar el tanque cuando no esté en uso, la llave de paso, y a eso me refiero, y que nunca se debería dejar vaciar totalmente, o sea que cuando el manómetro me esté mostrando que esté en 200 PSI, es el momento de mandarlo a recargar. Esta es la fórmula que nosotros deberíamos tener para poder determinar la duración, y básicamente es la duración en minutos se establece de acuerdo a la presión que te esté mostrando menos 200 PSI por esa constante, y la constante es esta que les estoy mostrando para un tanque tipo D es de 0.16, para una tipo E es de 0.26 y para una tipo M es de 1.56. Obviamente habrá más constantes de acuerdo al tipo de bala. Uno las puede consultar o las puede consultar o las puede pastelear. Mi recomendación es que cuando ustedes empiecen a trabajar, vean qué tipo de bala tengan. Algunas ambulancias tienen tipo grandes, tipo H o tipos más grandes, y de acuerdo uno se aprende la constante o la consulta y lo divide sobre el flujo en litros por minuto. Eso te va a dar la duración en minutos. Apunten esta fórmula porque es muy probable que en el parcial y en alguno de los quizzes yo les vaya a poner a calcular cuánto les va a durar una bala de oxígeno. Y no se preocupen, no se tienen que aprender las constantes. Yo les voy a dar las constantes. A mí me parece muy importante es que ustedes aprendan a calcular cuánto les puede durar el oxígeno. Entonces quiero que tengan eso muy, muy presente, porque la mayoría de la gente, si usted le pregunta, ¿usted sabe cuánto le va a durar la cantidad o el oxígeno? A veces no saben. Entonces eso es muy, muy importante tenerlo en consideración. Aquí estamos en otras constantes. Para los tanques tipo D, los tipo D Jumbo, los H, los G o los M. ¿Listo? Muy bien. Entonces esto es un ejercicio. Un tanque tipo E que tiene 1200 PSI, o sea, ya se han gastado algo, y lo estamos administrando a 10 litros por minuto, ¿cuánto me va a durar? Entonces, la duración va a ser 1200 PSI, eso lo miramos en el manómetro del oxígeno, menos 200. ¿Por qué menos 200, Alejandro? Porque no lo deberíamos vaciar del todo. Lo multiplicamos por la constante, que en este caso es un tanque tipo E, la constante es 0.26, y lo dividimos por la cantidad de litros que estamos administrando, 10 litros por minuto. Entonces, así pues, 1000 por 26 da 260, dividido 10 litros por minuto nos da 26, o sea que a esta cantidad de litros por minuto, con esta presión, un tanque tipo E nos dura 26 minutos. Eso es muy importante que lo tengan en consideración para que no se vayan a llevar una sorpresa cuando vayan a hacer un traslado domiciliario o con alguien, perdón, que dependa de oxígeno. Los ventiladores de traslado, algunos tienen pistones, pero necesitan oxígeno suplementario para aumentar la fracción inspirada, y generalmente los pacientes que están intubados y que están conectados a un ventilador necesitan fracciones mínimas de 40 o a veces hasta el 100%. Entonces, pilas con eso. Listo. ¿Fue clara la explicación? Hola. Una preguntita. Por ejemplo, nosotros estamos en un servicio donde no hay, pues, ya se recibe la ambulancia y tenemos los 1200 PSI. Sí. Resulta que el traslado no nos va a durar los 26, sino los 30 minutos. Obviamente, con la reserva de 200 que se deja para no dejar el tanque, tenemos más de sobra para los 30 minutos. Pero resulta que hay un taco y nos pasamos de los 30 a los 35 y agotamos totalmente el tanque faltando 2 minutos para llegar. Ahí pues nosotros podríamos a tener un error, nos podrían meter demanda por haber trasladado sin el oxígeno suficiente o qué procedería ahí. Es muy difícil que usted le demuestren eso. Eso solamente va a quedar en su conciencia. Es muy berraco que usted le demuestren eso. Pero parte de ser una PH juicioso y disciplinado es que cuando usted reciba la ambulancia verifique la concentración de oxígeno. Casi nadie lo hace. Casi todo el mundo mira que las balas estén. O casi todo el mundo mira eso. Pero una PH juicioso es un man que va y mira cómo están sus balas fijas de la ambulancia y sus balas portátiles. Mi negro, generalmente hay reserva. ¿A qué me refiero? Que están las balas fijas, que son 1 o 2 balas grandes, y luego hay 1 o 2 balas portátiles. Tenés que ser muy de malas para que se le acabe una
pues o se acaban las dos, pero puede pasar y puede pasar en uno largo. Si en un traslado largo eso pasa, es porque el APH o la persona no fue capaz de prever oxígeno suficiente para poder hacerlo. Entonces, la respuesta es muy tesa mano. La primera, si se acabaron las de las fijas, saque las portátiles. La segunda, es que si es alguien dependiente absolutamente de oxígeno, entonces cuando se le esté acabando, bájele la fracción inspirada, pero no se lo quite del todo, bájesela para que le dure un poquito más. O sea que si está, por ejemplo, con una máscara de no reinhalación, entonces bájeselo a un Venturi, que obviamente no gaste tanto, pero provéale oxígeno. Si estás con una máscara o con un ventilador, bájale la fracción inspirada, pero no lo deje sin oxígeno del todo, no se lo baje al 21, pero haga que le rinda. Pero mi consejo más grande es que lo trates de hacer rendir lo que más se pueda y que revises antes. Tendría que ser que usted en la historia clínica escriba paciente que durante el periodo de traslado las balas se quedaron sin oxígeno y el paciente obviamente hizo una falla ventilatoria. En tal caso uno debería responder. Es muy probable que alguien lo vaya a escribir en la historia clínica porque pues obviamente uno no se clava el cuchillo, pero mi recomendación para que eso no pase y para que nunca vayan a tener problemas es que previo a cada turno revisen, muchachos, y como les dije en la recomendación, cierren la bala de oxígeno, porque es que si usted la deja abierta puede fugar y usted al principio del turno verifica y las balas están llenas y le llega un traslado, parce, se cayó la presión. ¿Por qué cayó la presión? Pues porque estaba fugando, entonces se acabó el oxígeno. Entonces tengan esa consideración, que muchas cosas para hacer un muy buen APH son más allá de saber muchos datos, de saber qué es el efecto Aldane, de saber cuál es la presión parcial, la altura del nivel del mar y la presión atmosférica. Eso es importante, pero uno no se aprende eso. Pero ir a revisar si hay oxígeno o no hay oxígeno y si el oxígeno está bien o no, eso sí lo hace un buen APH, eso sí lo hace a uno ser juicioso de hacer las cosas apropiadas. Nosotros no nos preocupamos por eso nunca en un hospital, porque nosotros en un hospital siempre tenemos oxígeno. Sin embargo, la presión del oxígeno se puede caer porque pueden haber problemas de suministro y eso es una cosa que uno también tiene presente, pero eso no es un problema habitual que tenemos nosotros. Pero si eso llega a pasar, también tenemos oxígeno portátil en las unidades de cuidado intensivo, en los carros de paro y obviamente en el hospital. Profe, muy bien. Hola. Y qué pena la última preguntita. No, las que quieran, compadre. Llegado el caso de que agotemos toda la reserva, procederíamos a intubar y hacer ventilación con AMBU. Pues mi negro, tanto como intubarlo es muy difícil porque puede que no esté en condiciones de ser intubado, pero sí ventilarlo con un BBM, porque ahí yo le estoy dando, aunque le esté dando aire sin tanto, la ventilación podría ser una medida desesperada pero útil. Entonces estoy de acuerdo, ventilarlo. Ahora, si está en una condición muy crítica, muy maluco, la hipoxia lo empeora, pues sí tocará intubarlo y ventilarlo, pero la consideración que hace sí es correcta, hay que ventilarlo si es que definitivamente no hay otra opción, así es. Muy bien. Las balas de oxígeno generalmente tienen reguladores. Ey, porfa, pilas con los reguladores, porque uno a veces no mira y hay reguladores de alto o de bajo caudal. ¿Qué significa? Los reguladores de bajo caudal los utilizamos en pacientes pediátricos y los utilizamos también a veces cuando necesitamos bajo caudal. Y dan, por ejemplo, 1/4 de litro, bueno, 1/8 de litro, 1/16 de litro, medio litro, 1 litro, 2 litros o 3 litros. Entonces, si yo quiero conectar ahí una máscara de no reinhalación, no me va a permitir funcionar, porque una máscara de no reinhalación necesita de 10 a 12 litros por minuto. Espérenme un segundito. Muy bien, entonces eso necesita de 10 a 12 litros por minuto y un regulador de baja no me va a permitir aportar esa cantidad de oxígeno. Mientras que cuando voy a utilizar un regulador de alta sí me da 1, 2, 10 y hasta 15 litros, que es muy importante tenerlo en consideración para que logremos esa posibilidad de lograr dar el caudal necesario. Entonces revisen muy bien, porque a veces los tanques los tanques tienen reguladores de baja y usted queriéndole poner una máscara de no reinhalación y eso no funciona, o un BBM, y eso no va a funcionar en este caso. El aforímetro es un dispositivo que permite conocer la cantidad de litros de oxígeno
que se le administra al paciente, que lo tiene generalmente este dispositivo. Este que ven acá, el relojito, les muestra la presión y el otro les muestra la cantidad de litros que se está administrando, 2, 4, 10, 12 litros, para que lo tengan pues como presente. Entonces el procedimiento de apertura, uno coloca la mano en el regulador del tanque, aprieta, coloca el humidificador y la mascarilla para usar y abre la válvula del tanque completamente y lo regresa un poquitico, media vueltecita, y selecciona el flujo de oxígeno que se requiere o que se necesita. El procedimiento de cierre, se cierra la válvula de flujo, o sea, la que está dando el caudal, se cierra la válvula del tanque completamente, abrir la válvula del flujo para purgar el regulador, o sea, se vuelve y se abre el caudalímetro para que lo que esté allí se purgue, se cierra la válvula de flujo y se retira el equipo para usarlo si es necesario o para almacenarlo, lo que se requiera, después de usado, por supuesto. Siguen los sistemas de administración de oxígeno. Hay muchos, muchachos, hay demasiados sistemas de administración. Yo les voy a hablar de los más comunes, de los más usados, de los que más podrían llegar a tener que usar en algún momento. Entonces, hay unos que se llaman sistemas de bajo flujo, hay unos que se llaman sistemas de alto flujo. En las ambulancias utilizamos casi siempre sistemas de bajo flujo, excepto el Venturi, que se considera un sistema de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo son sistemas que suministran oxígeno puro, 100%, a un flujo menor que el flujo inspiratorio del paciente. El oxígeno administrado se mezcla con el aire inspirado y como resultado se obtiene una concentración de oxígeno inhalado, o sea, una FiO2 que es variable, alta o baja, dependiendo del dispositivo utilizado y el volumen de aire inspirado por el paciente. Esto es un tema y necesito que se concentren acá porque casi todo el mundo se confunde. Y cuando le pregunta a la gente, chicos, una máscara de no reinhalación es de alto o de bajo flujo, entonces todo el mundo dice, eso es de alto flujo. No, eso es de bajo flujo porque necesita oxígeno puro y obviamente se mezcla un poco. Necesita mucho caudal, pero sigue siendo de bajo flujo. Mientras que los dispositivos de alto flujo son sistemas de alto flujo porque aportan mezclas preestablecidas de gas con FiO2 altas o bajas a velocidades de flujo que están por encima de las demandas del paciente. Es decir, el flujo total de gas que suministra el equipo es suficiente para proporcionar la totalidad del gas inspirado, que es lo que no ocurre con los dispositivos de bajo flujo. Entonces, arranquemos con los de bajo flujo, y este es el más común, el más utilizado. Se llaman cánulas nasales, o las cánulas nasales o puntas nasales, utilizadas para proporcionar concentraciones moderadas o bajas, pueden proveer una FiO2 variable desde el 25 hasta el 40, utilizadas de 4 a 6 litros por minuto. Lo que pasa es que cuando se utilizan después de 3 litros por minuto suelen irritar un poco la mucosa. El oxígeno puede funcionar como un irritante. Generalmente el paciente lo tolera bien, generalmente es muy confortable porque el paciente puede hablar o comer cuando está hospitalizado. En prehospitalaria a veces se le pone a pacientes con hipoxias leves y es el método de elección para proporcionar oxígeno a un paciente consciente que respira bien y que necesita bajas concentraciones. A 1 litro por minuto provee una FiO2 del 24, a 2 litros una de 28, a 3 una de 32. Y después de 3 se debería humidificar y poner por no largos periodos de tiempo. Si usted quiere aumentar la FiO2 por encima de 32, entonces tendrías que poner el sistema siguiente de administración que se llama una mascarilla simple. Esperen, denme un segundito, por favor. Muy bien, entonces el sistema siguiente de administración es una mascarilla simple. Generalmente no la usamos, a veces utilizamos más un Venturi, pero la mascarilla simple puede usarse si la tenemos disponible para administrar una fracción inspirada de oxígeno desde el 35 al 50, con flujos entre 5 a 10 litros por minuto. Es necesario mantener un flujo mínimo de 5 litros. Si usted le pone menos de 5 litros, entonces va a pasar que el paciente va a empezar a reinhalar el CO2 expirado y es lo que uno no quiere, que reinhale. Si uno quiere reinhalar, va a haber otra máscara que se llama una máscara de reinhalación parcial que puede ser útil para ese propósito. Pero generalmente de 5 a 6 litros me provee una FiO del 40, de 6 a 7 me puede proveer de 50 y podría hacerlo un poco más, hasta el 60 incluso, de 7 a 8 litros. No suele usarse, pero en general
nos podemos mover ahí entre 35 a 50, 60. No hay ningún problema. Básicamente tenemos que tenerlo en consideración. Generalmente esta máscara no es la más utilizada, pero quiero que sepan, si en algún momento no hay un Venturi, si necesito ahorrar un poco de oxígeno, bajar el caudal, quizás la podamos considerar. La mascarilla de reinhalación parcial. Hay un lío con la mascarilla de reinhalación parcial, y es que cuando usted la ve en el empaque se parece mucho a la de no reinhalación, porque tiene una máscara, porque tiene un reservorio, pero difiere de la mascarilla de no reinhalación, porque acá, entre la interfase de la máscara y el reservorio, no tiene una válvula que limite el paso del oxígeno del CO2, perdón, hacia el reservorio. Mientras que la máscara no reinhalación tiene acá una valvulita, y uno por eso la reconoce muy fácil. La de reinhalación parcial se puede utilizar entre 6 y 10 litros por minuto y puede proveer una FIO entre 35 y 60, permitiendo reinhalar. Recuerden que uno a veces, en algunos casos, le va a ser útil poder reinhalar un poco de CO2, porque la respiración solamente con oxígeno también tiene algunas dificultades. La mascarilla de no reinhalación es esta, y vuelvo y les digo, se parece mucho a la de reinhalación parcial, pero acá tiene una valvulita que no permite que se reinhale, y acá tiene otra valvulita para que no se mezcle. Aumenta mucho la fracción inspirada. Es similar a la reinhalación parcial, pero todo el aire exhalado no entra en el reservorio, sino que se elimina. Da teóricamente hasta un 100% de fracción inspirada, pero en promedio lo dejamos en 80%. Y se pone entre 10 y 12 litros por minuto. Alejo, ¿por qué entre 10 y 12? La cantidad suficiente para que el reservorio esté completamente expandido, esté completamente lleno. Muy bien. De los sistemas de alto flujo está el Venturi, que funciona con un principio que se llama Venturi. El sistema Venturi administra aire por un sistema que va a baja velocidad pero a alta presión, y que se hace pasar por un lugar pequeño donde baja la presión, aumenta la velocidad y se mezcla con el aire, y genera una mezcla fija. Suministra una concentración exacta de oxígeno independientemente del patrón ventilatorio del paciente, que es la ventaja. Y cuando yo les pregunto por qué escoger un sistema de alto o de bajo flujo, uno prefiere un sistema de alto o bajo flujo, de acuerdo, por supuesto, a las condiciones del paciente y a la mecánica respiratoria, o en este caso ventilatoria del paciente. La concentración de oxígeno puede variar si no se ajusta adecuadamente la mascarilla, si se llegan a angular las mangueras o los tubos conectores, si se bloquean los orificios de entrada de la mascarilla, o si se aplica un flujo de oxígeno inferior al suministrado o al que se debería suministrar. Entonces se ve de esta manera, son unas coquitas que se ponen a esta mascarilla corrugada con oxígeno, y acá en la parte superior dice a cuántos litros se debería utilizar. Entonces hay que aprenderse los colores. La mascarilla azul se utiliza a 4 litros por minuto y provee una FIO del 24. La amarilla se pone a 4 litros y provee 28. La blanca a 6 litros o provee 31. La verde a 8 litros y provee 35. La rosada a 10 litros y provee 40. Y la naranja a 12 y provee 50. Entonces, lo que yo les decía, Alejo, ¿qué pasa si yo a esta azul le pongo 8 litros? Estás botando 4 porque él solamente utiliza 4 para una FIO de 24. Y esta, si yo la pongo a menos, si yo la pongo a 10, no te provee 50. Eso es lo del Venturi. Los sistemas de Venturi, es muy útil que uno se lo sepa, porque cuando usted tiene a alguien con una coquita, usted con el color ya sabe cuánto le está aportando de FIO. 24, 28, 31, 35, 40, 50. Entonces, ténganlo en cuenta, porque es muy importante. Alejo, entonces yo cuando escojo a alguien, uno u otro, pues si una persona necesita una menor cantidad porque no está tan desaturado, pues necesitará uno azul. Pero si una persona está muy desaturada, si está muy maluca, con mayor trabajo respiratorio, pues se le pone Venturi el 50. Esa será la respuesta. Eso se hace de acuerdo a las condiciones del paciente, a la saturación y obviamente al trabajo respiratorio. Listo. Profe. Hola. Podríamos decir que con este sistema al dar el oxígeno de una forma tan medida, podríamos decir que rendiría más el oxígeno que con los otros implementos. Porque yo pienso que desperdiciaríamos mucho oxígeno, ya con esa explicación que acabas de dar. Yo pienso que sí, y de hecho nosotros en el hospital generalmente ponemos para oxigenoterapia o cánula nasal o Venturi o máscara no reinhalación, no utilizamos más.
No utilizamos máscara simple, porque la máscara simple es un dispositivo que lo puedo poner si es que quiero un poquito más, hasta el 60 siquiera, pero mire que la máscara, si yo tengo un patrón respiratorio deficiente, no es tan buena. En este caso, el Venturi sí es muy bueno, y yo le doy una FIO2 que yo conozco exactamente, y la estoy utilizando de una forma adecuada. Entonces eso es muy útil. ¿Y saben por qué también es bacano el Venturi? Ponele cuidado. Si yo tengo un paciente que está respirando no tan mal, simplemente le pongo una coquita azul y le estoy dando una FIO bajita. Pero si se me pone maluco, le cambio de coquita por una coquita, no boto estas otras, sino que las guardo, le pongo la coquita naranja y aumento el litraje. Pero si le tengo que volver a bajar porque ya está mejor, entonces puedo cambiar la coquita. Entonces miren que yo puedo modificar la concentración, obviamente de acuerdo al flujo que le ponga y de acuerdo a la coquita que le ponga para el efecto Venturi que en algún momento determinado tenga. Entonces el Venturi es bacano por eso, es muy útil por eso, es muy versátil por eso, y en las ambulancias se pone. Y de hecho hay sistemas Venturi un poquito más bacanos, y es que una sola coquita se le puede modificar la apertura y te dice cuánto te puede proveer de FIO2. Son los sistemas de Venturi como más modernos, son bien bacanos por esa razón. Esto que ven ahí se llama una cánula nasal de alto flujo. Se las quiero mostrar porque no las tenemos en las ambulancias, pero han sido para nosotros la piedra angular en el manejo de los pacientes con falla ventilatoria grave por neumonías, por SARS-CoV-2, por coronavirus. Son cánulas nasales en las que le administramos al paciente entre 50 a 80 litros por minuto. Por eso se necesita un concentrador para una cánula de alto flujo, un ventilador humidificado que provee presión y obviamente aumenta la FIO2 casi hasta el 100%. Y a veces con estos dispositivos hemos evitado tener que intubar a los pacientes. Ojalá llegue el día donde las ambulancias tengan concentradores y podamos poner esas cánulas tipo Fisher o cánulas de alto flujo nasales, que son espectaculares para el manejo de la falla ventilatoria en los pacientes, no solamente con coronavirus, sino que tengan una neumonía grave, que tengan un EPOC exacerbado grave o que tengan cualquiera de estas cosas. Pero quería que la conocieran, se las quería mostrar y que supieran que hace parte de los dispositivos de alto flujo. No les hablé de los niños, porque los niños hay una cosa importante que son las tiendas o las cámaras de HUD, que también son dispositivos de alto flujo, pero que nosotros en adultos no las usamos. En la unidad de cuidado intensivo sí utilizamos unos cascos, unos helmets que proveen oxígeno alto flujo, pero no están disponibles en escenarios prehospitalarios. El dispositivo bolsa, válvula, mascarilla es diferente porque esto no provee solo oxígeno, esto provee oxígeno y aire a presión. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta como un dispositivo de administración de oxígeno. Este dispositivo permite proporcionar aire con oxígeno o sin oxígeno suplementario, y existen diferentes tamaños. Los adultos o los dispositivos de adultos les cabe entre 1 y 1,5 litros de volumen, los de niños de 500 a 700, y los de los infantes o los más pequeñitos de 150 a 240. Puede utilizarse para ventilar con una máscara, con un tubo endotraqueal, con una máscara laríngea, y puede dar hasta 100% a 12 litros con reservorio. El sello de la mascarilla es crítico para que funcione correctamente. Este que ven acá, vamos a revisar las partes. Esta es la bolsa autoinflable. Esta es la bolsa autoinflable. Acá hay un cuerpo que tiene una válvula de alivio de presión que se dispara a 60 centímetros de agua en adultos para evitar que se genere barotrauma. Y esta parte azulita es la válvula de exhalación. Falta otra que traen algunos, que es esta, que se llama la válvula de PIP, que es una válvula que sirve para darle presión positiva al final de la expiración. ¿Por qué, Alejo? ¿Eso para qué? ¿Qué es la cosa? ¿Cómo así? Muchachos, cuando usted le administra oxígeno a un paciente con una FIO de más del 50% por más de 3 horas, la disminución en la concentración de nitrógeno en los alvéolos va a generar colapso alveolar. Eso se llama atelectasias por absorción. ¿Cómo así? ¿Cómo es la cosa? Sí, cuando usted tiene una fracción inspirada de más del 50% durante un tiempo promedio mayor a 3 horas, los alvéolos se colapsan porque hay un fenómeno que se llama desnitrogenización, porque usted está aumentando más la concentración de oxígeno y disminuyendo la de nitrógeno, y el nitrógeno sirve para mantener los alvéolos abiertos. Entonces en ese caso se va a generar colapso por desnitrogenización. Pues esta válvula lo que va a garantizar es que cuando usted ventila, al final de la expiración, él mete un poco de presión positiva
y esa presión positiva mantiene los alvéolos abiertos. Esa presión positiva se mide en centímetros de agua y él puede dar entre 5 a 20 centímetros de agua para lograr el objetivo fundamental de mantener los alvéolos abiertos y que no hayan atelectasias por absorción cuando aumento fracciones inspiradas. Recuerden que un dispositivo de estos, cuando tiene oxígeno, da fracciones inspiradas al 100 o del 100, y obviamente si yo prolongo eso en el tiempo, va a ser también un problema porque se pueden dar esas atelectasias. Y un pulmón atelectásico es un pulmón que no tiene la capacidad de intercambiar oxígeno de manera eficiente. Por eso tienen estas válvulas. Cuando estemos en emergencia médica en cuarto, las vamos a ver, las vamos a utilizar y vamos a hablar con detalle esto de qué se trata. Hay otros dispositivos de ventilación que se llaman circuitos de aire Reese o de Jackson Reese, que son estos, o un Maple-Sonde, que tienen una función diferente. A diferencia de este BBM o sistema bolsa, válvula, mascarilla, no da flujo libre. Significa que yo lo tengo que apretar para que él dé volumen, aire a presión. Mientras Maple-Sonde puede dar presión positiva, pero también da flujo libre de oxígeno. ¿Cómo funciona esto? Bueno, esto funciona más o menos así. Esto es un video que les voy a mostrar, que es viejo. Eso tiene muchos años. Cuando yo todavía estaba muy joven, lo grabé en la universidad. Vamos a ver si tengo la oportunidad de podérselos mostrar. Ya estamos por acabar. Es bien interesante. Vamos a ver, yo lo busco acá. Compartamos toda la pantalla. Y esto es lo que hace. Este es un dispositivo para mandar ventilación con presión positiva, también llamado bolsa de anestesia, aire Reese, o esta modificación que es una Jackson Reese. Es un dispositivo para dar ventilación con presión positiva, realmente de una forma muy fácil. Consta de una bolsa, que es la bolsa normal de anestesia, un dispositivo acodado que casa con el tubo endotraqueal. Necesitamos una extensión que va a ser un dispositivo para proporcionar oxígeno, y lo único que podemos hacer pues es proporcionar oxígeno a alto flujo, 15, 16, 15 litros por minuto, conectarlo sobre el paciente. En todo momento, la llave de paso, podemos dejarla, podría permanecer abierta, podemos ventilar a nuestro paciente, evitar fenómenos como la hiperventilación. Es importante lo de mantener la llave abierta, porque si yo cierro la llave, puede haber algunos fenómenos muy particulares, como la hiperinsuflación, que puede llevar a fenómenos de vasotrauma, que es el fenómeno que ocurre cuando mantengo la bolsa cerrada. La presión intratorácica aumenta de manera importante, y es un fenómeno muy grave. Este dispositivo es un dispositivo muy útil, porque también se puede conectar a la mayoría de las máscaras y funciona como un BBM convencional, en el cual yo puedo dar ventilación con presión positiva utilizando la maniobra de la C y la E conocida. Es un dispositivo muy útil, como desventaja tiene que funcionará siempre que haya disponibilidad de oxígeno. Entonces, como vimos, solamente si hay oxígeno, él funciona. Si no hay oxígeno, va a dejar de funcionar, por supuesto, porque se requiere oxígeno para que esté en un momento determinado activo. Estábamos en nuestra presentación, que estamos por terminar. Vamos a acabar de revisar lo que nos corresponde. Y es que este dispositivo aire Reese rara vez lo utilizamos en las ambulancias. A veces se puede llegar a utilizar. Lo que pasa es que consume mucho oxígeno, gasta mucho oxígeno, y un BBM funciona con o sin oxígeno suplementario, como les mostré, solamente con oxígeno suplementario. Esta es más o menos una gráfica que muestra las concentraciones o la fracción inspirada que uno podría llegar a tener. Acá la cánula nasal hasta 60, diría alguien, Alejo, eso no es tanto, eso hasta 40. Uno puede aumentarla, si aumenta los litros, lo que pasa es que le va a generar irritación en la nariz y va a ser menor soportado, menor tolerado. Entonces, por eso no lo solemos usar. La humidificación del oxígeno, recuerden que es importante humedecer el oxígeno y obviamente el aire a través que pase por el dispositivo para disminuir la resequedad y la irritación. Y se utiliza cuando la terapia de oxígeno es de mediana a larga duración. Mi recomendación es cuando se pone más de 30 minutos, se debería tener en consideración. Los humidificadores tienen esas características y deberían ser llenados con agua estéril. Sería lo ideal para humidificar y poderlos utilizar. Los nebulizadores sirven para generar
obviamente partículas pequeñas de algunos medicamentos. Eso hace parte de los equipos de oxigenoterapia, y en este reservorio que hay acá uno puede poner solución salina hipertónica, salbutamol, bromuro de ipratropio, agua destilada o solo solución salina, que a través de unos pequeños orificios y pasando algún gas a presión va a generar esta micronebulización que va a ser útil para la administración de medicamentos. Se puede hacer con oxígeno o se puede hacer con esos dispositivos que lo que hacen es pasar aire a presión y obviamente generar esa micronebulización. Ténganlo en consideración también, porque es un sistema considerado como de administración de oxígeno, pero que se puede utilizar con esto, que no provee oxígeno sino aire a presión, y obviamente provee también los medicamentos que en algún momento podamos administrarle a nuestros pacientes con asma, con EPOC o con algún cuadro clínico que requieran administrar por esta vía. Esta es otra de las técnicas que utilizamos para ese propósito, en las cuales no es una mascarilla, sino que es una boquilla, en la que el paciente también esa nebulización que en algún momento dado podrías utilizar, se puede usar y se puede tener en consideración. Entonces, era más o menos lo que tenía que contarles de oxigenoterapia, lo que más o menos quería o planificaba mostrarles. No es tan sencillo, no es tan fácil. Hay algunos temas un poquito complicados que vamos a estar revisando a lo largo del semestre, porque son muchos los temas relacionados con oxigenoterapia que quería pues como mostrarles. La cantidad de gente no se ha modificado al final de la clase. Quisiera saber si de pronto algunas de las personas que al final no aparecieron en la lista están allí. Si Angie Estefanía, creo que me estaba escribiendo al WhatsApp, pero yo no puedo atender el WhatsApp mientras estoy dando clase. Al final se pudo conectar o no. Y si Caterine también se pudo conectar, que creo que también me estaba escribiendo. Es muy difícil durante la clase poderles contestar, pero bueno, creo que no hay ningún problema. Vamos a detener ahora la grabación y vamos a